Buenas tardes, buenos días, buenas noches, desde donde nos estés escuchando en este canal Alquimia de Transformación Ágil, Digital y Cultural, con el propósito de polinizar el conocimiento y las experiencias. Hoy, en este episodio, estamos con una invitada pura vida, ya saben de qué país, de Costa Rica, Silvia Marín, con quien tuve la oportunidad de ser co-creadora de la organización del evento de Ágiles Latinoamérica y ella ser mi anfitriona en esta ciudad tan hermosa donde pude conocer y compartir con su familia. Silvia, ¿cómo estás? Muy bien, Rose, muy agradecida por invitarme a este tu espacio. Feliz de poder aportar un poquito de mis conocimientos o de lo que a mí me ha sorprendido con tu comunidad. Genial. Aquí voy a estar yo tras escena para servirle aquí de conejillo de Indias a jugando en serio. Comencemos con la Excelente. primera pregunta, Silvia. ¿Por qué jugando en serio aporta a la transformación ágil, digital y cultural de una organización? Bueno, nosotros como Arken, lo que hacemos son procesos de gamificación. Diseñamos juegos, diseñamos experiencias lúdicas para entrenamiento de equipos y hacemos contenidos también para el desarrollo de habilidades blandas a través de la gamificación. Habilidades blandas mal llamadas habilidades para la vida, o habilidades poderosas, como la creatividad, que es el tema que vamos a conversar hoy. Em, el tema de la gamificación cobra mucha importancia, por eso nuestro eslogan es jugando en serio, porque no se trata solo de jugar por jugar o, por ejemplo, en un team building de hacer una carrera de sacos y ya quedarse con esa experiencia, sino que se trata de cómo calamos conceptos importantes para las organizaciones como temas de cultura, valores, habilidades que se quieren desarrollar en los equipos para favorecer un proceso de transformación digital. Por ejemplo, se ha comprobado en varios estudios que el usar gamificación en procesos de aprendizaje mejora la motivación hasta en un 50% ya sea en el público, ya sea de estudiantes o de colaboradores. Hay otro dato también muy importante, que la gamificación contribuye a más o menos un 20%, si no me equivoco, más de retención en procesos de aprendizaje. Es muy conocido, muy bien sabido que si en un entorno empresarial donde los colaboradores están motivados, la retención es muchísimo más alta, y la gamificación contribuye en gran manera a mantener esa motivación en los equipos de trabajo. Por eso es tan importante y cobra tanta relevancia el tema de la gamificación en los procesos de transformación. Así es. Entonces, en este espacio breve que vamos a tener, cuéntanos un poco más y cuando necesites de mi intervención, aquí estaré. Gracias. Súper bueno, muchas gracias, Ross. Ross me pidió montar una charla, una pequeña charla. Como les decía, nuestro objetivo es el desarrollo de habilidades para la vida y entre ellos los equipos cada vez más necesitan el desarrollo de la creatividad como una habilidad. Y son habilidades que no necesariamente a uno le enseñaron en los procesos de aprendizaje convencionales o tradicionales, ¿verdad? Hablemos desde kinder, el colegio, la escuela, e inclusive la misma universidad. ¿Cómo hacemos que los equipos desarrollen ese músculo creativo? Entonces, por eso esta charla se llama Piensa, juega, decide, y cómo usamos el juego para la generación de ideas. Dice Albert Einstein que la creatividad es la inteligencia divirtiéndose. Bueno, entonces, definitivamente para ser creativos tenemos que divertirnos, ¿verdad? Y tenemos que generar espacios lúdicos, espacios donde nos riamos mucho, y ahí es donde está el caldo de cultivo para las ideas. Es importante hacer primero un contexto de qué estamos hablando. La mayoría de gente dice, es que yo no soy creativo, es que ustedes que se dedican a la creatividad, y no, es que todos somos creativos desde la forma
las decisiones que tomamos día a día para decidir qué ropa nos vamos a poner, tenemos que aplicar la creatividad todos. Algunos, como nosotros, tenemos profesiones en las que se nos exige más el desarrollo de la habilidad, pero no es que todos seamos creativos, no sea, unos sean creativos y otros no. Es algo que se desarrolla, que se puede desarrollar. Rosa, aquí te voy a hacer una pregunta. Si te hablo de creatividad y ves esa imagen, ¿qué dirías que es la creatividad? Mm, La creatividad es mostrarnos como somos, Ujú, es trabajo conjunto y ujú. expresar lo que sintamos. Ok, andate a un contexto mucho más literal a la pintura. ¿Qué pintura es esta? Creo que es de un italiano, el de Dios y el hombre, pero no, me voy a equivocar ahí si es Da Vinci o es Miguel Ángel, no sé. Ajá, correcto. Ajá, Miguel ajá. Ángel, sí. Miguel Ángel, ajá. Miguel Ángel y es la creación de Adán, ¿verdad? Oh, Es la creación de Adán. La claro, entonces en la creatividad. creación hay creatividad, ya la cogí. Exactamente. ¿Y sabías, Ross, que en el siglo XIX no se usaba la palabra creatividad? La palabra creatividad empieza a usarse a partir más o menos de finales del siglo XIX y del siglo XIX para adelante. Y fue muy interesante porque no estaba en el lenguaje, ¿verdad? No estaba en lenguaje. La creatividad nace con un contexto filosófico. Resulta que en una exposición en el siglo XIX, un periodista dijo y lo comparó al artista de esa exposición. El periodista hizo una reseña sobre la exposición y lo comparó con el poder creador de Dios, ¿verdad? Que solo Dios tenía ese poder de creación. Entonces, ahí es donde comienza a decirse esa creatividad, y se comienza a usar el término o el concepto como término. Entonces, primero nace con un contexto filosófico, que es producir algo de la nada, la facultad de crear, la capacidad de creación, la intuición, la genialidad. Y viene del sustantivo, del infinitivo, perdón, crear, procedente del latín creare. Y es una habilidad que se le atribuía solo al Dios creador. Si ves esta imagen, ¿qué dirías que es la creatividad? Es jugar para inventar. Ajá, inventar, muy bien. Excelente. Entonces, conforme se avanza en el periodo histórico, viene la revolución industrial, viene el boom de invenciones, entonces se le atribuye el concepto de creatividad a la capacidad del ser humano de inventar. Es un contexto entonces más funcional, un- donde comienzan a venir la revolución industrial, comienzan a haber un montón de invenciones. Entonces, los creativos eran esos genios imaginativos que descubrían cosas y que inventaban máquinas. Entonces ahí es donde vamos evolucionando. Si ves esta imagen, ¿qué dirías que es la creatividad? Idear para solucionar. Idear para solucionar, muy bien. Productividad. Entonces, conforme avanzamos entre los 70s, 80s, entonces bien del siglo XX, comenzamos entonces a entrar en un contexto económico. Entonces, es creativo el que es más productivo, el que puede ser generar ideas, analizarlas y describirlas. Se refiere a la fluidez de pensamiento, tener cantidad de ideas. Esto tiene un poquito también asidero en la época dorada de la publicidad, que fue más o menos entre los 50 y los 90, 90, 2000. Ahí es donde los creativos publicitarios comienzan entonces a adueñarse del término creativo, ¿verdad? El término creativo, y se relaciona entonces mucho más con un contexto económico. ¿Qué tan productivo soy? Y si ves acá, entonces, ¿qué dirías que es la creatividad?
Mm, La creatividad, es delicioso. Ujú. Ok, ¿qué ves ahí? ¿Qué Pues manzana es la creativa? la creatividad tiene que ver para la creatividad para las soluciones de alimentación orgánica, para la vida. Si agarraras ese contexto y decís, ok, ¿cuál de esas manzanas es la más creativa? La que es diferente. La que es diferente, exactamente. Entonces, cuando alguien comienza a decirse, ay, es que usted es muy creativo, es que es muy original, que es muy disruptivo, que se sale, que tiene mucha imaginación, entonces se refiere a un contexto como más relacionado a la capacidad del individuo de ser original, de ser diferente o comportarse diferente a los demás. Este concepto va muy aunado a la innovación, pero no necesariamente, no es sinónimo la palabra creatividad de la palabra innovación. Sí es cierto que para lograr innovación necesitamos creatividad. Ahí sí. Entonces vamos a ver cuál es el proceso creativo. Aquí hago el paréntesis que es como importante cuando estamos en equipos de trabajo desarrollando ideas. Tenemos que entender cuál es ese proceso creativo, ¿verdad? Saber cuál es el proceso para poder llegar a un final deseado, un final feliz. Hay muchos modelos sobre el proceso creativo, pero a mí me gusta específicamente el de Graham Wallace, que no es tan nuevo, pero es muy sencillo de entender. Primero nos preparamos, ¿verdad? Entonces nos encontramos con el problema. Importante, una de las definiciones de creatividad es la habilidad para resolver problemas. Esa es la definición de creatividad. Entonces, primero nos encontramos con el problema, recogemos la información necesaria, buscamos más información si es necesaria y entonces construimos ese huevo, ¿verdad? Ese problema que tenemos que resolver. Nos encontramos con el huevo. Luego lo tenemos que incubar y esta es una fase natural de frustración, es donde nos sentimos ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo resuelvo esto? Y comienza nuestra mente a pasar de un lado al otro y comienza a frustrarse. Y es una fase intermedia entre el descubrimiento del problema y la aparición de la idea. Es importante hacer ver que esto sucede y que si uno se siente frustrado, entender que es natural, que es normal, porque los procesos inconscientes están trabajando. Entonces, mientras uno está con la frustración, el proceso inconsciente está ahí dándole vuelta. Y de repente uno se metió a ducharse y ¡plin! Le vino la idea. O te metiste al baño, te saliste, te fuiste a dar una caminata y ahí vino ese eureka. Entonces, las ideas no hay que forzarlas, las ideas llegan porque los procesos inconscientes están trabajando. Por eso es que yo me baño muy a menudo, porque siempre tengo ideas en la ducha. Siempre se me salen las ideas en la ducha. Y ahí es donde se descubren diferentes puntos de vista y planteamientos. Después de que tenemos ese conjunto de ideas o ese conjunto de posibilidades, llegó ¡plán! La iluminación, nació el pollito, ¿verdad? Surge la solución del problema, aparece la idea o las ideas creativas. Todo muy bien, y ahí esa es como una etapa en la que hacemos, llegó, pero después tenemos que validar si es cierto, si realmente es cierto que esa idea cumple con los criterios que nos planteamos al principio que tenían que resolver el problema. Entonces tiene que haber una etapa de verificación. Entre más información adecuada, certera tengamos en la etapa inicial de preparación, más elementos vamos a tener para poder verificar si una idea es correcta o no, o es adecuada o no. Entonces, bueno, vamos a hablar de qué es una idea. Ya hablamos de qué es creatividad, entonces ahora vamos a hablar de qué es una idea. Idea viene del griego imagen. Yo vi, o sea, es algo que yo vi en mi mente. Eso significa idea. Realmente, eso es lo que es algo, es una imagen visual que se me vino en la mente.
Las ideas dan lugar a los conceptos, los cuales son las bases de cualquier tipo de conocimiento. En publicidad hablamos que una idea suelta, ¿no? Es un creativismo, es algo, es para que se vuelva una creatividad, debe cumplir un contexto funcional, debe servir para la campaña, lo que estamos trabajando a nivel de publicidad. Si no sirve, si no es funcional, si no cumple los requisitos mercadológicos, es un creativismo. Ahora te pregunto, ¿qué ves en esa imagen? ¿O cómo te hace sentir esa imagen? Mm, Me hace sentir, me hace sentido de que estoy viendo algo que quizás no es tan real, Ajá, mm, ujú, muy bien. que está dentro de otro ambiente que no es el mío y que hasta Ujú, puede ujú. parecer fuera de este planeta. Ajá. Ahora, si ves esta imagen, ¿qué te pasó con esa imagen? Ya entendí los ojitos, no son unas Ya gafas. encontré. Correcto, Sí, correcto. Entonces, una idea para que se vuelva un concepto siempre tiene que tener un contexto. Una idea suelta no nos sirve, nos sirven los conceptos. Entonces, los conceptos son construcciones de objetos mentales con los que comprendemos nuestro entorno. El concepto es una idea en contexto. ¿Qué contextos? El lenguaje, cultura, sensaciones, un plan de mercadeo, un plan de innovación. Entonces, tenemos que enmarcarlas en un contexto para que se vuelvan un concepto que nos funcione, que sea funcional. Y esto es muy importante, las ideas sueltas de por sí, ¿no? Y vamos a aprender más adelante cómo hacemos que un contexto sea funcional. Es bien, aquí es como importante cuando estamos trabajando ideas en grupo. Este es un modelo, el diamante de toma participativa de decisiones, que se usa, digamos, para discusión, para debate, para acuerdos sociales, pero nos sirve para creatividad. Hay una zona habitual donde estamos empezando a enfrentarnos con el problema, según el modelo de Graham Wallace, y viene una etapa en la que tiramos ideas, que esa es la parte de divergencia, la parte donde entre más diferentes tengamos los diferentes contextos, entonces vamos a potencializar la cantidad de ideas que se pueden generar. Viene una etapa normal de quejidos o incertidumbre en la que comienzan a discutirse los puntos de venta, perdón, los puntos de vista, comienzan a discutirse los puntos de vista, pero no nos podemos quedar ahí. ¿Qué pasa en la mayoría de políticos de hablemos de Latinoamérica y más allá, y el infinito más allá, que se quedan en la etapa de quejidos? Entonces, bueno, aquí hay un canal donde uno ve la asamblea de diputados. Y digo yo, aquí nadie les enseñó el diamante participativo de toma de decisiones, porque se quedan en la etapa de quejidos y no llegan a una etapa de convergencia donde definimos, ok, qué es lo que nos sirve, qué criterios son los que nos sirven y cuáles son las ideas que cumplen con esos criterios que nos sirven. Entonces, sí es muy importante que tengamos claro que este es el proceso normal de un proceso creativo o de toma de decisiones sociales o grupales. Entonces tenemos técnicas divergentes o laterales que me ayudan a generar muchas ideas mediante la exploración de muchas posibles soluciones. Valora diferentes contextos, vivencias, emociones, símbolos, cultura, diferentes contextos. Y tenemos las técnicas convergentes o lineares, que son lo más parecido a un método científico, ¿verdad? El método científico tengo, ya se me olvidó porque no soy científica, pero que tengo la observación, tengo el análisis, tengo la comprobación, tengo la hipótesis, luego tengo una otra etapa de comprobación y luego viene la teoría, ¿verdad? Entonces, es una etapa lineal, mientras que las técnicas divergentes son radiales, ¿verdad? Son totalmente, digamos, desestructuradas. Mientras que las convergentes o lineales no. ¿Cuál es la mejor? Depende de la etapa en la que estamos.
Yo necesito técnicas convergentes para definir un proceso creativo al final de la etapa comprobatoria, pero necesito técnicas divergentes para generar posibilidades. Entonces, las dos son ambas. ¿Cuál es el error? Usar las convergentes cuando el proceso creativo apenas está empezando. Entonces, este gráfico nos muestra dónde es el espacio ideal para generar ideas. Hablemos de contextos culturales dentro de una organización, hablando de transformación y hablando de gestión del cambio. Si una organización es totalmente opresiva, con control, donde se cae en la rutina, es difícil que haya un espacio apropiado para generar ideas, para la innovación o la creatividad. Entonces, por un lado, hacia la derecha tenemos el que va más hacia el parálisis. Si hay total control y empresas muy ámbar, muy rojas, difícilmente vamos a poder generar espacios de creatividad. Entonces, hay que empezar por soltarles un poco la rutina. Y entonces, en el orden, sí podemos hallar un espacio interconectado para generar ideas. Ahora, la creatividad de por sí es un proceso desordenado o es un proceso que requiere cierto caos, ¿verdad? Para que funcione. ¿Cuándo en la historia de la humanidad han surgido los mayores avances tecnológicos, creativos, etcétera? Después de las guerras. ¿Cómo Japón llega a ser una de las potencias después de haber sufrido dos bombas nucleares? Entraron en el caos, ¿verdad? Entonces, el caos es un buen espacio porque nos obliga a generar ideas. Si todo lo tengo en orden, el status quo y vivo muy cómodamente, difícilmente tengo un espacio para crear. Entonces, ese espacio caórdico, que así se llama, entre el orden y el caos, es la carnita, es el espacio donde se generan mejores ideas. Si tengo una empresa demasiado ordenada y donde todo está maravilloso y precioso, entonces hay que generar un poquito de caos para que entonces se genere un poco, haya retos y se genere el espacio adecuado se generen problemas para que podamos entonces buscar soluciones y generar creatividad. Hay un espacio más allá, más hacia la izquierda, ¿verdad? Que es el chamos. El chamos es el extremo, ¿verdad? Entonces veamos, el control es hacia el parálisis y el chamos es totalmente destructivo hacia la apatía. Y ya hago esta comparación. Cuando pasa la guerra, es el momento adecuado para la creatividad. Pero mientras estamos recibiendo bombardeos y estamos recibiendo lo que necesitamos es sobrevivir. Entonces, en un espacio totalmente destructivo, tampoco tenemos espacio para la creatividad. Entonces, hay que buscar este espacio de innovación que se llama el espacio caórdico. Ahora, en innovaciones o en cuando ya estamos resolviendo problemas, es importante hacer espacio de sandbox. Así como los niños empiezan a experimentar en una caja de arena, entonces podemos generar proyectos controlados de simulación antes de entrar en el mundo real. Entonces, esto es una recomendación que se hace. No nos vayamos, hagamos prototipados, hagamos pruebas antes de entrar en el mundo real a probar las ideas. Bueno, entonces ese es como el contexto de la creatividad. Ahora entonces vamos a ligar la creatividad con la gamificación. La gamificación, para aquellos que la palabrita les suena menos conocida, viene de gamification, juegos, ¿verdad? Y se trata de utilizar herramientas lúdicas o procesos lúdicos
o incorporar elementos y dinámicas de juego como puntos, niveles, recompensas, competencias en contextos que usualmente no son lúdicos, como la educación, el trabajo, el marketing, el diseño de procesos internos, sobre todo en la parte de educativa y empresarial. El objetivo final es un aprendizaje, ¿verdad? Siempre a mí cuando me llaman a hacer entrenamientos, a hacer actividades de integración, siempre les hago la pregunta, ¿qué quieren lograr con la actividad de integración? Ah, que se diviertan un rato. Esa no soy yo. Busque a alguien que le haga otro team building porque lo que yo hago es buscar un aprendizaje a través del juego. Entonces, voy a enseñarles algunas técnicas de juego que pueden favorecer la creación de ideas. Importante siempre, cuando arrancamos un proceso creativo, es muy importante tener estos 7 mandamientos para generar ideas. No te juzgarás. La parte de sombrero negro o de juzgar las ideas es hasta el final. Entonces no importa si decimos tonteras, estupideces, porque las estupideces es donde salen las mejores ideas. Entonces, vamos a fluir las ideas y vamos a ser flexibles. No nos vamos a detener o a nosotros mismos. Ay, se me fue la palabra, nosotros mismos coartarnos las ideas, porque a veces nos sucede, no, no, puro, como hacemos las del Chavo y la Chilindrina, ¿verdad? ¿Qué tal si? No, 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 eso no va a funcionar. ¿Qué tal esto? No, 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 no. Ese es muchas veces es nuestro diálogo interno. Entonces vamos a dejar primero fluir las ideas. No vamos a hacer comentarios negativos o críticas, porque eso afecta el potencial creativo. No vamos a editar, vamos a dejar que las cosas salgan tal cual. Y vamos entonces a esperar la etapa de convergencia para editar o para trabajar otras ideas. No ejecutarás. Muchas veces se nos ocurre la idea y ya estamos pensando cómo la ejecutamos. Esa no es otra parte, ese es otro tema. No te preocuparás, el miedo es un bloqueador de la creatividad. No vamos a ver hacia atrás, puede ser que lo que no haya funcionado en el pasado ahora sí funcione y no vamos a perder foco. Entonces voy a enseñarles una técnica que hacer storytelling con story cubes. Entonces, voy a tirarle unos dados. Ahí tendría que, vamos a ver si se ven aquí. Ven, estos dados son cubos de historia que son súper bonitos para trabajar entonces la técnica del storytelling. Voy a tirarle 4 dados a Ross y Ross me va a decir, a contar una historia. Vamos a ver, Ross, ¿tenés un gatito? Ahí, vamos a ver, no se ve, A no ver, un se ve, no se ve. Ahí gatito está. tengo. Sí. ¿Tenés un gatito? Una ovejita. ¿Un tipi? Ujú. Ajá. Pipi, ¿Un sí. gatito? ¿Un tipi? Ajá. Un tipi, una carita de sorpresa y una bicicleta. Ok. Cuéntame una historia rápidamente con esos 4 elementos. Un gatito estaba durmiendo plácidamente en un tipi cuando Ujú. llegó su amiguito con cara de sorpresa y lo invitó a montar bicicleta. Los dos salieron felices por el campo. Excelente, excelente. Los Story Cubes hay juegos de nueve dados, por ejemplo, de 4 dados. Eso que acaba de hacer Ross nos funcionaría, por ejemplo, si estamos tratando de resolver. Ven acá los dados si estamos tratando de resolver algún tema en la organización. Podemos usar el storytelling y podemos usar, hay varios modelos, pero a mí me gusta usar este que es el viaje del héroe, que básicamente el viaje del héroe lo que plantea es que en un mundo ordinario había una aventura, un llamado a la aventura, nos encontramos con un mentor, pasamos varias pruebas, el héroe
vivió una odisea, resolvió el problema y volvemos entonces con un aprendizaje. Entonces los Story Cubes nos sirven para hacer, por ejemplo, esta técnica de creatividad. Otra técnica es la disrupción, que es pensamiento lateral o disrupción. Entonces yo le voy a mostrar, voy a sugerir el juego Disruptus, que este juego es un juego de cartas aleatorias. Y aquí le voy a hacer a Ross a sacar dos cartas y usted me va a inventar un producto, un servicio o algo relacionado a esas dos cartas. Entonces, tenés una licuadora y un juego de cuchillos. Mm. No inventar un producto. Bueno, cuando ustedes vean de forma sincrónica este video, espero que estoy dando aquí tiempo para que piensen. Bueno, voy a crear un producto de una licuadora indestructible con cuchillos de afilar. Ujú. Ok, ok. Esa es una idea. Ujú. Entonces podemos generar, la idea de este juego es que tiramos cartas al azar. Entonces, con el objeto de resolver un problema o una situación, resolver una. Entonces, por ejemplo, ¿cómo pego un semáforo con una curita? No sé, me brinqué el semáforo y el rojo y me atropelló una bicicleta y tuve que ponerme una curita. Entonces, esto favorece las relaciones, o sea, se llaman también relaciones forzadas. Entonces podemos generar ideas a través de relaciones forzadas o disrupción. Entonces, bueno, ya lo que les comentaba de que podemos usar este juego de disruptos también, por ejemplo, se puede usar Dixit o se puede usar cartas, las mismas point of view. Entonces pueden usar, sí, adelante, Ros. Y pues yo creo que para que nos quede como para finalizar por ahí en 5 minutos, podemos dejar tu Ujú. enlace, si tienes más juegos, si tienes más ideas en tu página o en tus redes sociales para que las personas puedan utilizarlas y podernos ir a concluir un poco más sobre la gamificación para la creatividad y la innovación y las decisiones en las transformaciones. ¿Te parece? Claro, nos pueden seguir en todas las redes sociales como Arken Gamificación, en LinkedIn, en YouTube tenemos también un podcast sobre gamificación. Muchas gracias por hacer la invitación y en Facebook e Instagram. Y para ir terminando, que ya nos quedan 2 minutitos, voy a contarles rápidamente dos técnicas convergentes para definir ideas, que es Metaplan y Metaplan y análisis morfológico. El Metaplan se trata de, bueno, en esta imagen acá, cuando tenemos cantidades muy grandes de ideas que procesar, lo que hacemos es que las ponemos todas juntas visibles, agrupamos por temas, organizamos y categorizamos y puntuamos las ideas. Entonces, hacemos un filtro, priorizamos, como si estuviéramos haciendo un story mapping, perdón, un story user mapping. Es más o menos exactamente eso. Ponemos todas las ideas, las organizamos por categorías y luego las priorizamos. Ese es el metaplan. Por último, el análisis morfológico, que aquí voy a pasar de una vez a, por ejemplo, esta es una tabla donde ponemos las ideas. Por ejemplo, esto fue para definir el nombre de una revista. Semilla, gente, orgullo, entrega, vocación. Estos de arriba eran los nombres de las posibles de la revista. Y aquí las características que debía cumplir ese nombre: atrevido, novedoso, inclusive, auténtico, etcétera. Es importante que al principio se definan cuáles son esos criterios de aceptación, hablando de términos de agilidad. Entonces aquí valoro, ¿semilla es atrevido? No, cero. ¿Gente es atrevido? No, cero. ¿Orgullo es atrevido? Sí, uno. Entonces comienzan a valorar cero, uno, cero, uno, 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 o por ejemplo hacerlo de 1 a 5, de acuerdo se cumple o no el objetivo, y luego ponderan, ponderan las ideas y ahí así definen cuál es la idea que tiene mayor potencial.
según un criterios que aquí definen en el análisis morfológico. Y bueno, ahí están nuestras redes sociales para que nos sigan. Y Ros, solo queda entonces, pues, no sé si hacer algún comentario vos y agradecerte un montón por el espacio. Espero que haya sido de provecho de lo que vos querías dar, pues, en tu espacio, ¿verdad? Claro que sí, nos va a ser muy útil, de mucho valor para todos los que trabajamos con transformación ágil, digital y cultural, y especialmente en este tema donde se genera la creatividad, la innovación, la toma de decisiones, el conocer el cliente, qué necesitamos, cuáles son las verdaderas soluciones. Y sobre todo, porque hacerlo de una forma diferente como nos has enseñado, da mejores ideas y no solo eso, sino que las personas se motivan con los porcentajes que nos enseñaste. Además, hoy conocí de dónde venían esas palabras, desde cuándo se usaban, por qué. Fue muy divertido. Bueno, entonces espero que los que estén escuchando y realizando estos ejercicios sean todavía más creativos de lo que yo fui, en lo que las ideas que generé. Cuéntame en Costa Rica cómo está la gamificación frente a Latinoamérica o cómo ves a Latinoamérica en general, si le ves diferencias con un países u otros en este juego en serio. Mira, sí creo que el tema de gamificación en Costa Rica los últimos 2 años ha cobrado un poco más de relevancia. Este, tenemos una pequeña comunidad de gamificadores en Costa Rica. Creo que Latinoamérica nos anda un poquito más adelante, ¿verdad? Quizás también porque somos un país pequeño de apenas 5 millones de habitantes. Y quizás en el ciclo ya Latinoamérica anda más bien como en la curva de descenso, mientras que nosotros estamos pues aprendiendo. Creo que las empresas están mirando, volviendo los ojos hacia temas de desarrollo de habilidades y donde el tema de gamificación resulta ser pues de mucho interés para las empresas.